Muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Ursúa, directora del Centro Cultural Juan Beckman Gallardo. En esta ocasión damos inicio a una serie de conferencias y de actividades culturales que estaremos realizando con la colaboración del Seminario de Cultura Mexicana y el Centro Cultural Juan Beckman Gallardo a través de la Fundación Beckman. Damos inicio el día de hoy a una conferencia muy interesante, inspirada en la exposición que tenemos de caritas prehispánicas del coleccionista Alexander von Butenau. Tenemos la gran oportunidad de escuchar la conferencia del arqueólogo Otto Schondube, de cual voy a leer su breve semblanza. Nací en Guadalajara el año 1936, estudié arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y entré a trabajar al Instituto de Antropología e Historia en 1962 y en 1973 fui transferido al Centro INAH Jalisco. Por entonces estaba el director Guillermo Bonfil Batalla. Siempre me he dedicado a la antropología, en especial en su rama de arqueología, haciendo énfasis en el medio ambiente. Mi trabajo se ha repartido básicamente en tres aspectos: al trabajo de campo, al trabajo de docencia y al trabajo de divulgación, en especial a través de museos. Mi interés primario ha sido divulgar el conocimiento arqueológico y la preservación del patrimonio a todos los niveles, por lo que he dado conferencias en distintos niveles educativos y he visitado múltiples sitios en ocasiones en lugares remotos. En el devenir de mi trabajo siempre he estado apoyado por mi esposa Elizabeth y mis dos hijos, Regina, historiadora, y Jorge, biólogo. Lógicamente he sido también apoyado por mis colegas y mis amigos, tanto en mi trabajo como en el vivir de cada día. Damos paso siguiente a la conferencia, las palabras del arqueólogo Otto Schondube, a quien agradezco infinitamente esta participación tan interesante y excelente sobre el tema Rostros de México prehispánico. Quiero hacer además una invitación a que hagan su recorrido virtual del Centro Cultural Juan Beckman Gallardo a través de redes sociales. Esto estaremos en redes mientras estemos en pandemia. Es muy interesante este espacio, los invito a que nos visiten. Cedo la palabra a Otto Schondube. Muchas gracias, Otto, por aceptar esta invitación. Muy buenos días. Me da mucho gusto presentarme ante ustedes. Mi nombre es Otto Schondube, nacido aquí en Guadalajara y arqueólogo de profesión. Me da gusto hablar sobre el Centro Cultural Juan Beckman Gallardo, que está en la población, muy bella por cierto, de Tequila. Este centro cultural, con una magnífica arquitectura, techos altos, amplias salas, nos describe o nos está mostrando obras de arte o obras de artesanía de nuestro querido país, México. Y es para mí un orgullo que me hayan invitado, sobre todo, para hablar sobre uno de los temas que más me gusta hablar a mí, que es la arqueología. En mi estancia en este centro pude ver una serie de piezas ya en exhibición, dedicadas muchas de ellas a la historia de la charrería. En otro caso, que me impresionó mucho, piezas de artesanos de nuestro país, generalmente patrocinadas por el Banco de México, y lo que me llamó mucho la atención
ver la colección de don Alejandro Butenau sobre piezas arqueológicas. El señor Butenau en realidad no era arqueólogo y muchas de sus ideas no son consideradas ahora totalmente válidas. Sin embargo, no deja de ser real que Alejandro von Butenau se vio fascinado por los rostros del México prehispánico y realizó una colección de figurillas, sobre todo cabezas, que muestran, en este caso, el museo, la casa Beckman. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque en mis tiempos mozos me tocó conocer al señor Butenau en la ciudad de Cholula, en la llamada Universidad de las Américas. Y curiosamente, hace poco, un compañero me llamó y en los comentarios dije que iba a hablar sobre la colección Butenau. Y lógicamente esto es años A, y muchas de las ideas de von Butenau ya ahora no son totalmente válidas. Sin embargo, no hay que olvidar que él coleccionó sobre todo cabezas de figurillas y me imagino que lo podíamos a él llamar como un diletante, una persona que se goza o se precia en ver las cosas que tiene el mundo, pero se toma la libertad de interpretarlas a su manera. Se sabe muy poco, o por lo menos yo sé muy poco de von Butenau mismo. Entonces, él en realidad no era un arqueólogo y no creo que haya sido un coleccionista capaz o en la potencialidad de adquirir piezas completas. Entonces sería como ahora un coleccionista de cuadros, un coleccionista de retratos, en vez de cuerpo completo, dice, a mí me conformo con las caras que son lo que más dicen. En la época de von Butenau era una cosa muy general el hablar de difusión, es decir, el origen de determinadas cosas y cómo éstas empezaron a repartirse según estas ideas en un universo más amplio. Lo que es interesante de von Butenau y la conferencia a la que yo tuve el gusto de asistir años A, consistía en un gran cartel en que había decenas de fotografías de estas caritas prehispánicas. Von Butenau se dedica a ver estas figurillas y las interpreta como con un origen extranjero y hace ver con la riqueza que hay de estas figurillas en México, que México fue un lugar de contacto y difusión de ideas prácticamente de todo el mundo. Sin embargo, ve un fenómeno que es más general desde un punto de vista más particular y evita el relacionar las figuras con deidades o con formas de pensar. Y no hay que olvidar que el ser humano, al crearse en un lugar, pues está influenciado o dirigido de alguna manera por el medio ambiente natural, el paisaje, los climas y también el medio ambiente cultural.
Nosotros los arqueólogos trabajamos con objetos que vienen generalmente de excavaciones, es decir, que son de un contexto. No es lo mismo una pieza que viene de una tumba o que viene de un templo o que es un juguete para un niño. Entonces, von Butenau nada más las estudia de manera única. Su libro es interesante y yo me pongo el caso de que, por un lado, podía pensar, yo estoy mirando los rostros de cientos de personas que vivieron hace cientos de años en lo que ahora es mi país, o puedo también imaginar cientos o miles de caras de los siglos pasados me están mirando a mí. Entonces von Butenau hace comparaciones con las culturas de origen semítico, culturas de origen negroide, culturas de origen asiático del sureste de Asia, etc., y toma como un lugar inicial de origen a estas figuras que se encuentran en México como viniendo de esos otros lugares. Muchas veces se le olvida que el hombre ante medios semejantes va a contestar en muchas ocasiones de manera semejante, aunque no haya habido relación realmente humana entre ellos. Yo creo, pero eso es simplemente un creer, que ninguna de las piezas de la colección von Butenau son piezas que provienen de excavación, sino son piezas adquiridas o en viajes que von Butenau no narra, o a vendedores que ahora diríamos son, por decirlo así, comerciantes no autorizados del pasado de México, y que en parte pudo tener este gusto por las caras, pero en parte pudo no tener los medios necesarios para adquirir las piezas completas, que son más raras y hasta cierto punto más caras. Entonces, para mí lo valioso de esta colección, que vale la pena verla, es simplemente ver la diversidad de materiales que usaron los antiguos mexicanos en sus antiguas culturas. Y es necesario que estas cosas se analicen de una manera más adecuada con piezas que los arqueólogos actuales o coleccionistas actuales han adquirido en tiempos más recientes. De hecho, las ideas de von Butenau ahora han sido superadas, pero sin embargo mucho del material de von Butenau se puede estudiar y ubicar, contemporaneizar con piezas encontradas ya por arqueólogos en trabajos más sistemáticos. Entonces, el mal para mí en von Butenau fue casi siempre en pensar en un origen extranjero, o entre comillas, fuereño, para las piezas mexicanas, o muchas de ellas. Sin embargo, no hay que olvidar que junto con esto no solamente es el aspecto, sino también deberían de ir acompañadas por un pensamiento religioso similar, por costumbres similares, por técnicas similares, y las piezas proceder o de un mismo lugar o de un área más amplia. Un caso claro de cómo esto ha cambiado es el aspecto, por ejemplo, de la cultura olmeca, que en tiempos viejos, en mis tiempos mozos, era considerado un arte, entre comillas, de origen africano. Y siguiendo a un antropólogo famoso que ha estudiado el fenómeno negro, pues se ve que el olmeca tiene muy poco o nada
de africano, y que muchas veces se puede llegar a la interpretación de esta relación más que por parecidos, por cuestiones ya de estudios del ADN de las personas, de los huesos, etcétera, etcétera. Lo que nos abre el panorama este estudio, y recomiendo visitar esta exposición en el Museo de Tequila, es verlas con una visión más amplia y tratarla de ubicar, explicándolo con un fenómeno más humano. Es decir, movernos en tiempos semejantes, en áreas semejantes, y saber cómo un pueblo pudo haber influenciado a otro. Quizás como mexicana que eres, se te pueda aplicar un refrán que se usaba mucho antes para México, que ese refrán decía: aquí nací, aquí crecí, aquí me muero. Y eso se refiere a la poca movilidad que tenía la mayoría de la población para moverse, cosa que ahora en estos tiempos ya es una cosa totalmente superada. Entonces hay que entrar y ver los fenómenos tratando de ver cómo estos pueden explicar razones, y también de ver que dentro de la variedad cada quien tiene libertad de expresar a un mismo sentimiento, a una misma forma de pensar, de una forma diferente. Lo excelente de la colección von Butenau no son totalmente sus ideas, sino la variedad de cosas que él juntó, y a través de esta selección de material tratar de reconstruir la forma de ser de la gente del pasado. Es decir, von Butenau habló de difusionismo, pero nunca trató de explicar cómo este difusionismo se llevó a cabo, o si hubo otra manera para que estas ideas, aunque no fueran difundidas, fueran compartidas. La colección von Butenau, que en realidad estudian o la ven fundamentalmente gentes que no han sido formadas dentro del ambiente antropológico. Y tomar el material de von Butenau como un elemento que podamos usar para entender mejor las ideas que ahora están más en boga sobre la transmisión de la forma de ser de los antiguos mexicanos. Aún ahora, el mundo, por decirlo así, indígena, sino prehispánico, es un mundo muy variado, con múltiples idiomas, múltiples trajes, múltiples ceremonias, etcétera, etcétera. Sin embargo, aunque los pueblos que componen nuestro país, muchos de ellos son diferentes entre sí, tienen, de alguna manera, la misma forma de pensar o forma similar, y sumando lo que cada quien usó o hizo, más que usó y hizo a través del tiempo, son lo que ha venido conformando esta interacción entre pueblos que nos hace ser lo que es la nación mexicana, una nación con muchas cosas en común, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros con una personalidad propia. Y aquí yo diría que cada gente que vaya a un museo, cada gente que viaje en nuestro país, pues sienta cómo las cosas de otra parte, pero al mismo tiempo de su país,
se ven de una manera distinta en otros lugares. Y aquí voy a decir una frase un tanto fuerte. Se ha hablado mucho, aunque ya ahora no tanto, de todas estas políticas indígenas que se dieron en Chiapas, y se ha hablado de la ley indígena, etc. Pero para mí no puede haber una ley indígena única, porque cada pueblo indígena, aunque comparte mucho con los otros, es diferente de los otros. Y es también un problema que tenemos todos los mexicanos, de tratar de formar una nación en que la diversidad, más que separarnos, nos enriquezca y nos una. Recorriendo el Museo Beckman y viendo las piezas que se exhiben ahí, que formaron parte de von Wuthenau, vemos que están representadas distintas regiones de México y distintas temporalidades. Y sobre esto, von Wuthenau hizo poco énfasis. Nosotros hablamos de lo que se denomina el contexto de los materiales. Es decir, no podemos juzgar de la misma manera el comportamiento de nuestros ancestros, si este es muy remoto, cuando eran cazadores, recolectores, a los de la época actual. Entonces, tenemos que ver cada región, y la colección Beckman tiene nada más materiales de determinadas regiones y a otros les hace poco caso o no tuvo libre acceso a ellas. Considero yo que estas colecciones que están ahí y que, si no me equivoco, conforman parte de la herencia general de México que cuida el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos pueden servir para enriquecer nuestra visión actual de México junto con los datos que ahora tenemos. La colección de él fundamentalmente toca materiales de la región de Guerrero, un estado que todavía ha sido poco y sigue siendo poco explorado, materiales de la región del centro de México, materiales de la región de Colima, etcétera, etcétera. Entonces, cómo se relacionan una cultura con otra es una cosa que se tiene que revalorizar. Entonces, lo que no hay que olvidar es que un centro cultural de esta manera está mostrando al público local o al público que visita la población de Tequila, pues lo que se da en los distintos niveles culturales del país. Quisiera yo hacer hincapié en que hay que tratar de valorar las cosas también dentro del contexto de su tiempo y dentro del contexto que ahora estamos viviendo.